Martes 15 de abril 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que vamos a estar teniendo en este noticiero. Pues le tocó, ahora sí que por Semana Santa le tocó pues ya prácticamente a la COFESE decirle goodbye a este plano terrenal en el peor momento posible, ya le estamos platicando por qué. Oiga, obviamente otro de los robos muy mal planeados por parte de López Obrador fue el tema de los fideicomisos, nada más que hay un problema. En el caso del fideicomiso del Poder Judicial, pues tiene dueño y no es el gobierno, esos son los trabajadores, ya les estaremos platicando cuánto ha tenido que regresar a sus dueños originales de ese dinero el gobierno de Claudia Sheinbaum. Oiga, pues de mal y de malas el tema de los derechos humanos. Se supone que ya había una fecha para que el Instituto Nacional de Migración le pidiera un perdón oficial a las víctimas, a los familiares de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Tijuana. ¿Pero qué cree? Nadie sabe nada, nadie está convocando a nadie, los familiares no saben ni qué onda. O sea, esto va a conducir todavía más a un lamentable episodio del maltrato a las víctimas del oprobio mexicano. Oiga, en la ciudad de Aguascalientes, específicamente en la Feria Nacional de San Marcos, ya le prohibieron a los candidatos al Poder Judicial a que vayan a hacer sus payasadas. Yo creo que el patronato sintió la competencia y dijo, ay no, para nosotros, nomás nosotros, el monopolio de la payasada. Oiga, también Zapopan. Ojo con este dato, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero Zapopan está cada vez más conectado a Sinaloa. Y ya le estaré platicando por qué. Oiga, también le estaremos platicando de cómo Guanajuato, otra marca vergonzosa. Prácticamente la capital nacional de la desaparición forzada. Las cifras están de terror, de terror. Y por supuesto, ¿usted cree que el tematazo lo íbamos a dejar a un lado? Claro que no. Los nopales automáticos, pues obviamente hablan precisamente del tomatazo arancelario de Donald Trump. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del reportero. En un movimiento que parece sacado del manual de cómo provocar una crisis institucional en 5 pasos, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido que la COFESE, ese estorbo constitucional que se atreve a regular monopolios y abusos empresariales, debe de morir en la cruz del control presidencial. La ironía no podía estar en mejor momento, es sublime, justo cuando el Tratado de Libre Comercio exige a México mantener autoridades autónomas que garanticen competencia económica, el Ejecutivo opta por convertirla en un títere más, como si el tratado comercial fuera un simple suggestion y no un acuerdo con cláusulas que podrían detonar represalias. El artículo 21 del Tratado de Libre Comercio no deja lugar a dudas, lo dice claramente. Las partes deben de tener leyes y organismos que promuevan la libre competencia, así lo dice. Pero aquí, en el México transformador, las reglas se interpretan con creatividad. Mientras el gobierno federal inunda el mercado con productos subsidiados de la tiendita del bienestar, o sea, desde frijoles hasta insecticidas, historia real, ahora también quiere controlar quién y cómo vigila las prácticas monopólicas. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues evidentemente un conflicto de intereses tan obvio que hasta los más devotos morenistas deben de estar pestañeando como diciendo, ¡ay Dios! Y es que el problema no es nada más legal, sino de credibilidad. Estados Unidos y Canadá ya ven con recelo el dumping social de los productos del bienestar. Ojo con ese dato. Empresarios mexicanos, aunque calladitos convenientemente, saben perfectamente que sin una COFESE autónoma el favoritismo político va a ser ley. Y los consumidores, esos grandes olvidados, perderán el último contrapeso contra abusos de precios y cárteles entre los propios empresarios. Y lo peor todavía, por si no fuera poco todo lo que le he dicho, Claudia Sheinbaum parece dispuesta a arriesgar el TEMEC, o sea, el tratado neoliberal que hoy sostiene las exportaciones mexicanas, por un capricho centralizador. Y de verdad, la pregunta por supuesto subyace, ¿realmente vale la pena cambiar la autonomía por control justo cuando la economía necesita certidumbre? Está perro. Quitarle autonomía a la COFESE para ponerla bajo el mando del Ejecutivo es como si un lobo vigile el gallinero. Nada más que primero, antes de comerse a las gallinas, ese lobito se va a asegurar de que las gallinas voten por él. ¿Se acuerdan
acuerda usted de aquel glorioso momento en el que el gobierno de ya saben quién, con el argumento de rescatar recursos inactivos, confiscó miles de millones de pesos para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar? Pues resulta que ese dinero no estaba abandonado como una maleta sin dueño en el metro, no, tenía propietarios, y muchos. Tanto que solamente en 6 meses el gobierno ha tenido que devolver 1,478 millones de pesos a trabajadores que, sorpresa, sí sabían que ese dinero era suyo. La justificación original fue que esos fondos, provenientes de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE y al Infonavit, estaban olvidados y que el Estado los usaría para beneficiar a los mexicanos. Pero la realidad es que esos recursos perdidos pues eran ahorros laborales, y esos ahorros laborales tenían nombre y apellido. Y ahora el gobierno se ve obligado a soltar el botín poco a poco, mientras trata de mantener en pie ese discurso de la redistribución de la riqueza. Y pues bueno, los números no mienten, aunque el gobierno lo esté tratando por todos lados y obviamente calladito no diga nada. 46,000 millones de pesos es lo que queda hoy en el fondo, ¿vale? Es una lanota, por supuesto. 1,478 millones ya fueron devueltos a quienes exigieron lo suyo. Y la pregunta incómoda, obviamente, es ¿cuánto va a durar el resto antes de que más trabajadores reclamen lo que les corresponde? Obviamente la ironía está servida. Mientras el gobierno presumía este fondo como un gran logro social, en realidad estaba usando el dinero de los trabajadores para financiar su propia propaganda. Y ahora, cada peso devuelto es un recordatorio de que el populismo no crea riqueza cuando la redistribuye. O sea, más bien se la queda. Eso queda bastante claro. Y pues bueno, lo que podemos concluir, por supuesto, es que este experimento financiero es un fiasco en cámara lenta. Si el gobierno no puede distinguir entre dinero inactivo y dinero ajeno, entonces su manejo de las pensiones es tan confiable como un billete de Monopoly. Tarde o temprano, cuando más trabajadores exijan su dinero, el fondo milagroso se va a terminar quedando en cero. Y la demagogia, por supuesto, nunca va a poder llenar ese agujerote. En un giro digno del teatro del absurdo mexicano, el comisionado Francisco Garduño está a un día de ofrecer una disculpa pública a los familiares de los 40 inmigrantes que perecieron calcinados en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y resulta que a los familiares no les avisaron, se les olvidó avisarles. Según fuentes cercanas al caso, las agrupaciones de familiares de las víctimas permanecen en un limbo informativo, desconociendo detalles tan básicos como el lugar y la hora del evento. Algunos incluso manejaban la versión de que el acto se había pospuesto para el 2 de mayo, información que el Instituto Nacional de Migración, fiel a su tradición de transparencia cristalina, no se molestó en confirmar ni desmentir. O sea, les vale un plátano en resumidas cuentas. La burocracia mexicana alcanza nuevas cumbres de eficiencia. Primero encierra a los migrantes en estaciones sin medidas de seguridad. Luego organiza una disculpa pública sin invitar a los agraviados. O sea, es como si estuvieras preparando una fiesta sorpresa donde el sorprendido eres tú cuando nadie llega. A este paso, Garduño va a tener que disculparse por no haber avisado de la disculpa que le iba a ofrecer por la tragedia que ocurrió bajo su propia vigilancia. Y quizás después necesite otra disculpa pública por la disculpa de la disculpa. O sea, es como el efecto de las muñequitas rusas, las matrioscas. O sea, una disculpa encerrada en otra disculpa, encerrada en otra disculpa, y alrededor incompetencia, y más incompetencia, y se hace una muñecota, por supuesto. Ay, Dios mío, en México no solamente enterramos a nuestras víctimas, también sepultamos las disculpas que les debemos bajo una montaña vergonzosa de burocracia. El patronato de la Feria Nacional de San Marcos presintió la competencia y ha decretado que los aspirantes a jueces podrán pasearse por la verbena abrileña 2025, pero que les está terminantemente prohibido montar circos y ridículos electorales dentro del recinto ferial. ¡Chale! Vaya decepción para quienes planteaban un mitin entre elotes, algodones de azúcar y cerveza. José Ángel González Serna, presidente del patronato, emitió su sutil advertencia.
Los candidatos podrán circular como cualquier otra persona por el área ferial, siempre y cuando no se estacionen en ningún punto fijo para vomitar sus promesas de campaña. O sea, básicamente les está diciendo que, pues, que caminen, si quieren pueden repartir sus papelitos, pero si quieren plantar bandera, ahí sí ya no se va a poder. Mientras estén circulando, mientras vayan caminando y si quieren promocionarse, pues no hay ningún problema, declaró el propio González Serna, conocido mejor como Paquín acá en Aguascalientes, como quien permite a un niño lamer un helado, pero sin sentarse en el sillón nuevo, La estrategia parece ser manténlos en movimiento para que no distraigan a los borrachos del cometido principal del gobierno de Aguascalientes, que es que beban hasta morir, pero que antes les gasten sus dineros allí justamente en la feria. Sí, no vaya a ser que me los distraigan, por supuesto. El Instituto Nacional Electoral, mostrando su habitual espíritu festivo, ya había prohibido a las candidaturas gastar en equipos de sonido, en pantallas digitales, en sillas, en lonas, en templetes o en perifoneo. O sea, nada, cero. ¿Qué les queda entonces? Pues andar como almas en pena repartiendo volantes que terminan decorando el suelo ferial junto a las servilletas grasientas y las guácaras de los borrachos. Parece que la única alternativa para estos candidatos judiciales será subirse a los juegos mecánicos con playeras promocionales y gritar sus propuestas mientras están allí como mendigos locos en la rueda de la fortuna. A menos así podrán argumentar que técnicamente no están estacionados en ningún lado. ¡Ay, maravilla de lógica hidrocálida! La doble ejecución registrada en una exclusiva plaza comercial de Zapopan no solamente encendió las alarmas por ocurrir en un sitio emblemático de la ciudad, sino por sus posibles vínculos con la guerra narco que hasta ahora se había contenido en Sinaloa. Ojo con ese dato, Los detalles del crimen, sicarios armados con rifles de asalto, un modus operandi profesional y la víctima principal identificada como empresario de origen sinaloense, sugieren que el conflicto entre los cárteles de Los Chapitos y el Mayo Zambada podrían estar cruzando fronteras estatales. Aunque inicialmente se especuló que la víctima era hermano de un influencer cercano a la chapiza, versión que después se descartó para que luego después no fastidien, las investigaciones apuntan a que el móvil se gestó en Sinaloa. Esto representa un peligroso parteaguas. Jalisco, tradicional territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, podría convertirse en escenario de una guerra ajena, pero igualmente sangrienta. Y lo que más preocupa es que pues, el despliegue de fuerzas con armas de alto poder en plena zona comercial revela la audacia de los grupos involucrados. La posible conexión sinaloense radica, o indica más bien, que la lucha por plazas y negocios ilícitos ya no respeta límites geográficos. Y por supuesto las autoridades, entre versiones contradictorias y datos confusos, parecen ir un paso atrás, muy atrás de los criminales. La ironía negra, por supuesto, en este caso es que mientras Jalisco lidia con su propia violencia, ahora podría estar heredando el fuego cruzado de Sinaloa. Y en este juego, como siempre, los civiles son los que pagan los platos rotos. ¿Estaremos ante el inicio de una nueva fase de la guerra narco? Los próximos días lo van a seguir y lo van a decir, pero si lo dicen, lo van a hacer con sangre. En lo que parece ser una competencia macabra por mantener su sitio en el podio de la inseguridad nacional, Guanajuato ya acumula en este momento 123 personas desaparecidas en apenas 3 meses y medio de este año, del 2025. Y estos son datos que se recogen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La estrategia coordinada de seguridad estatal está funcionando tan maravillosamente que 16 menores de edad forman parte de esta estadística escalofriante. Es reconfortante saber que los criminales en Guanajuato son tan inclusivos que ya no discriminan por edad al momento de hacer desaparecer personas. ¡No, hombre! ¡Todos para arriba! Del total de desaparecidos, 96 son hombres y 25 mujeres, con el añadido cosmopolita de que pues, también un estadounidense está desaparecido. Y también un colombiano. Parece que el turismo oscuro también está diversificando sus públicos. La geografía del terror se concentra en 22 de los 46 municipios, con Celaya liderando orgullosamente este siniestro ranking con 26 casos. El corredor Laja-Bajío se ha convertido en la zona preferida para hacer desaparecer a la población, acumulando 38 casos. Y ahí le va por ciudades. Irapuato, 14 casos.
Salamanca, 10 casos. Salvatierra y León, 9 cada uno. Vaya que están compitiendo ferozmente por el segundo lugar en este perverso campeonato. El mes de marzo fue particularmente productivo para los perpetradores de crímenes, con 47 desapariciones registradas, y luego después en enero y febrero se quedaron atrás con 36 y 32 casos respectivamente, mientras que abril apenas lleva 8 casos hasta el día 14. Ojo con este dato. ¿Quién sabe cuántos vayan a desaparecer el día de hoy, 15? Los secuestradores parecen estar tomándose un merecido descanso tras su intensa actividad trimestral, así que no cuente usted con que vaya a durar mucho esto. Así que, ¿qué le puedo decir ahora de las autoridades? Híjole, todo el tiempo, a cada rato, hablando de estrategias, hablando de coordinación, pero la realidad es que esas cosas tienen la misma efectividad que un paraguas de papel en un huracán. Tal vez deberían de considerar añadir a sus informes trimestrales una nueva categoría: personas que desaparecen mientras implementamos nuestra exitosa estrategia de seguridad. Y los nopales automáticos toman la tarea de hablar sobre el tomatazo en la cara de Claudia Sheinbaum. Y sí, por supuesto, cortesía de Donald Trump. Nunca hubo romance con México, pero eso sí, bienvenido el arancel. Jitomates pagarán 21%, mientras Florida celebra con pastel. Muy atrás quedaron los elogios a Claudia. La amistad con México es importante, decía, pero Florida le recuerda deudas electorales. Y el tomate mexicano paga la fechoría. Donald Trump aventó jitomatazo, y eso que se decía nuestro amigazo. La dieta del gringo se adelgaza y los productores aguantan otro trancazo. Howard Lutnick dice que es competencia justa. No podemos con su eficiencia. Los acuerdos de Tristón en mis tiendes ya caducaron, como si el tomate perdiera su esencia. La ironía es pura, dulce como catsup. El consumidor pagará más caro por proteger los votos de Florida y el America First tan necesario. El consumidor lo percibe claro, perderán todos en esta batalla. Productores mexicanos y consumidores gringos, mientras la lógica económica se calla. Donald Trump aventó jitomatazo, y eso que se decía nuestro amigazo. La dieta del gringo se adelgaza y los productores aguantan otro trancazo. Cuando al sándwich le pongas jitomate, recuerda que trae tremendo recargo. Cortesía de un loco de remate, dejando tu bolsillo más flaco. Los nopales automáticos están aquí viviendo ya en El Reportero TV. Ya tienen aquí su propio espacio en nuestro canal de YouTube y también van a estar en nuestra cuenta de TikTok. Así que no se pierda usted de sus chidas rolas. Esta les quedó muy chida, pero sobre todo compártalas con los aludidos, con los que pueden estar sufriendo, con los mismos agentes, con los agricultores de tomates. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, compártalas, están muy chidas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del Reportero. Le recuerdo a usted que toda la información que manejamos aquí viene de la síntesis informativa del Reportero, que trae las primeras planas de los principales diarios nacionales, todas las noticias, todas las columnas, todos los artículos, todos los cartones, todo completito. Además, le añadimos un resumen muy importante que se puede leer usted en 8 minutos. Claro que si no tiene tiempo de gastarse 8 minutos en su lectura, también le proporcionamos un podcast con ese resumen para que usted entienda y comprenda la agenda del día mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras va al trabajo, para que usted, llegando a la oficina, porque esto le llega antes de las 8 de la mañana, sea el godín más informado. El godín alfa, pues, el que tiene la oreja del jefe, pues. De eso se trata esto, de ponerlo adelantito. Mi nombre es Antonio Zapata y como todos los días, pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo.